Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir la bendita palabra del Señor. Vamos al estudio, la preciosa gema en el tabernáculo. Vamos a ver en el tema razón para estudiar tabernáculo. Ese es el tema, la razón por el cual vamos a estudiar tabernáculo. La principal razón de estudiar tabernáculo es la doctrina de la preparación de la esposa de Cristo. ¿Qué significa doctrina? Por ejemplo, nosotros como iglesias cristianas estamos basados en doctrinas. La doctrina del arrebatamiento, la doctrina de la tribulación, las doctrinas de la segunda venida de Cristo, las doctrinas de, digamos, del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la preparación? Ahora, al hablar de las doctrinas estamos hablando de las enseñanzas, pero de la preparación de la esposa de Cristo. Entonces, la esposa de Cristo es sin arrugas, sin trachas, sin manchas. Entonces, tenemos que entrar a una preparación, a un crecimiento. Digamos que preparación, ¿qué significa preparación? Tiene que ver con la estatura. ¿Qué significa estatura? Es una medida de altura desde los pies hasta la cabeza que indican crecimiento. Entonces, la estatura de un niño no es la misma que es la estatura de un hombre. Entonces, la estatura de un hombre con la estatura de un niño es un enano, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que el niño está en una etapa de crecimiento, pero si ya es un hombre grande y que de una corta estatura, entonces podemos decir que él ya es un enano. Un enano puede ser un enano en la fe, de que no ha crecido lo suficientemente, en el cual no tiene la estatura. Entonces, para entrar a lo que es la esposa de Cristo, tiene que ver una preparación, y eso tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con estatura. El proceso para adquirir la estatura física y espiritualmente se logra a través del desarrollo, crecimiento y madurez del ser humano creyente. Ahora, ¿qué significa esta imagen? La cruz, el Señor, los muebles del tabernáculo. Y podemos meditar y podemos decir, pero ¿por qué está así? ¿Qué significa? Aquí, para poderlos ver, está sobremontado, porque si quitáramos la cruz con el Señor Jesús, entonces estamos hablando del Antiguo Testamento llamado tabernáculo, porque ahí están los muebles, pero esa imagen nos está enseñando, nos está mostrando que los muebles tenían en forma de cruz. Ahora, si quitó los muebles y dejó al Señor en la cruz, significa que el Señor Jesús está sobre la cruz. Entonces, al regresar los muebles y al quitar al Señor Jesús ahí de la imagen, entonces eso significa que los muebles están en forma de cruz. Entonces, el tabernáculo del Antiguo Testamento y el tabernáculo del Nuevo Testamento, el perfecto tabernáculo, no hecho de manos, tiene que ver con la revelación de la estatura de Jesús. Por ejemplo, ¿qué significa esta imagen? Es la estatura de Jesucristo revelada en el tabernáculo de Moisés. A través del tabernáculo de Moisés, el Señor reveló a su Hijo. El tabernáculo mosaico fue una figura, es decir, un esquema de la estatura de Cristo Jesús. Esquema, figura, modelo, tiene que ser los mismos significados, pero es un modelo de la estatura de Cristo Jesús, el tabernáculo de Moisés. El diseño del tabernáculo fue de origen celestial, cuyo arquitecto es Dios, quien ordenó 4 veces a Moisés que lo construyera de acuerdo al modelo que le mostró en el monte Sinaí. Que lo hiciera tal como se lo había mostrado. Podíamos ver que Moisés tenía experiencia en construcciones porque fue educado conforme a las leyes egipcias y también fue preparado en toda obra. Mas sin embargo, pues Dios fue el que reveló todo, ¿no? Él le dio todos los planos tal como quería el tabernáculo. Entonces el Señor Jesús lo que le pidió a Moisés que lo hiciera igualito a como se lo había mostrado
porque no quería romper esa forma y figura o modelo que estaba hablando de su hijo, ¿no? Del hijo, estaba describiéndonos al hijo en el tabernáculo. Ahora este es un tabernáculo mosaico. Ahí están, ahí podemos apreciar los atrios, ese lugar exterior donde se ve, hay un cerco de cortinas, de columnas, y adentro del cerco es el tabernáculo y fuera del cerco estaban las tribus de Israel. Entonces, a través de una puerta podía acercarse el pecador a Dios, y ahí podemos apreciar que hay un mueble con fuego. Ese es el altar de bronce o del sacrificio, donde todas las víctimas tenían que morir y ser quemadas, pero víctimas que eran los corderos, en el cual ellos habían hecho sus dueños, sus amos, la transferencia de los pecados, y tenían que pagar por esos pecados como una ofrenda en el altar. Más adelante está el altar de la fuente de o lavacro. También ahí podemos ver el propósito de construir un tabernáculo fue para que Dios y el ser humano tuvieran un acercamiento de comunión y obediencia a sus mandamientos. Ok, podríamos decir, ¿a quién se le ocurrió esto? A Dios. ¿Por qué se le ocurrió si siendo Dios la manera de que Él se pudiera acercar y el hombre acercarse a Dios tenía que ser a través del tabernáculo? Pues claro, está fácil de entender porque Dios es santo y el hombre es un pecador, pero más sin embargo a través de un recinto sagrado pudo tener comunión Dios, más bien pudo tener comunión el hombre con Dios. Amén. Ahora en Éxodo 25:8 nos enseña la bendita palabra: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Ahí está el Señor, que si no es a través de ese santuario no podía haber habitado entre ellos, porque Él es santo. Dios escogió de entre los pueblos, naciones y etnias al pueblo de Israel para habitar entre ellos como su Dios. No, fíjese, la humanidad tiene que ver con naciones, pueblos, lenguas, etnias, tiene que ver con muchos, mas sin embargo Dios escogió a un pueblo tan insignificante que le llamó, le dio un llamamiento tan santo y en el cual lo preparó. Y en Éxodo capítulo 25 al 45, 29, versículo 45 nos enseña: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. No escogió a otros, escogió a Israel, y Él, siendo el Dios tan grande, tan poderoso, escogió una nación tan insignificante, y Él habitó entre su pueblo muchos años. Ahora, aquí está el tabernáculo ampliado, ahí podemos ver más de cerca, ahí podemos ver la lumbre, la llamarada en el altar del sacrificio, y en el otro lado podemos ver el resplandor de luz, y en esa parte donde están las cubiertas, donde se ve eso café, es más que nada el tabernáculo, que estaba compuesto por dos habitaciones. La primera habitación era el lugar santo y la segunda habitación era el lugar santísimo, más sin embargo tenían patio alrededor, y ese patio tiene que ver con el atrio. Ahora, el diseño del tabernáculo es de origen celestial y el arquitecto es Dios, con un constructor humano, Moisés. Entonces Dios le habló a Moisés y le pasó los planos para hacer el tabernáculo como se lo había mostrado en el monte. Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Entonces el arquitecto sigue siendo Dios. Dios escogió dentro de los pueblos, ¿verdad?, a Israel. Ahora vamos a ver, aquí está el monte Sinaí. ¿En qué forma tiene? ¿Qué figura le ve? Son unos libros. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? ¿A qué se refiere 5? Ahí significa que Dios en el monte Sinaí reveló su ley. Pero ¿cuál es la ley? Si nos vamos a ver la ley de Dios, tiene que ver con el Pentateuco, que significa 5, y el Pentateuco tiene que ver con la Torá, que es en hebreo, y tiene que ver con los primeros 5 libros de la ley
de la Biblia que fueron revelados a Moisés. De hecho, hasta el día de hoy Moisés es el profeta del pueblo de Israel. Sin embargo, en el primer libro tiene que ver con Génesis, en hebreo Berechit, Éxodo, Shemot, Levítico, Levikra y Números tiene que ver con Bemidbar y Deuteronomio de Barín. Entonces, el libro de Génesis significa principio, el libro de Éxodo significa partida o salida, cuando salieron de Egipto, y el libro de Levítico tiene que ver con la ley sacerdotal, y el libro de Números tiene que ver con los censos del pueblo de la primera y segunda generación. La primera generación nació en Egipto y la segunda generación nació en el desierto. Ahora, el libro número 5 tiene que ver con Deuteronomio, tiene que ver con la segunda ley, la cual es la ley que era para cuando ellos hubieran conquistado Canaán, pero desde el monte Sinaí les había dado Dios la ley. Ahora vamos leyendo. Dios le mostró a Moisés quienes iban a ser sus ayudantes para construcción del templo. Ahora entendamos un principio ahí. Moisés lo escogió Dios como libertador del pueblo de Israel, pero más sin embargo Dios escogió dos más hombres llenos del Espíritu para que tuvieran espíritu de sabiduría y pudiera ayudar a Moisés con la fabricación de los muebles y del tabernáculo, ¿no? Unos grandes diseñadores. Entonces leamos Éxodo capítulo 31 verso 1 al 6, y la bendita palabra del Señor dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños y para trabajar en oro y plata y en metal y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para obrar en toda suerte de labor. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Entonces, ahí podemos ver que todo el tabernáculo tiene su origen celestial. En otras palabras, podemos decir que Dios, el tabernáculo celestial que está allá arriba, lo tomó como modelo para construir el tabernáculo de Moisés. ¿Eso qué significa? Que los que estudiamos y meditamos acerca del tabernáculo tenemos una idea de lo que hay ahí arriba. Podemos entender. Ahora aquí hay un sacerdote. Aquí vemos el cerco de los atrios. Ahí vemos el monte. Está la intemperie, ahí está la fuente o lavacro. Aquí tiene que ver la fuente. Entre el altar donde está la lumbre, el fuego, y el tabernáculo hay una fuente. Ahí se alcanza a apreciar. Y aquí está el tabernáculo, que está partido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí van los sacerdotes metiendo el arca del pacto ya para armar el mobiliario. Aquí también tiene que ver una imagen, la columna de fuego calentando a Israel en las frías del desierto, ¿no? Mas sin embargo Dios hablando a través del tabernáculo a Israel. Aquí vemos una cornisa de oro. Aquí vemos el esplendor de una luz entre los querubines, donde era la misma presencia de Dios hablando a Israel. Y aquí está un propiciatorio de oro. Tiene que ver con la misericordia del Señor. Ahí donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2.
Ahí nos enseña propiciación, tiene que ver con propiciatorio, tiene que ver con esta cornisa de oro, en el cual ahí puesta la sangre apacigua la ira de Dios. Y ahí está la sangre de Cristo en el tabernáculo celestial, y la ira de Dios está apaciguada a través de esa sangre. Entonces podemos ver aquí en esta imagen, ahí está dividida el tabernáculo o las habitaciones, ¿verdad? La habitación más grande tiene que ver con el lugar santo. La habitación más pequeña tiene que ver con el lugar santísimo. Ahí se ven los querubines, el esplendor de la luz. Ahí se ve el arca del pacto. Ahí se ve el sumo sacerdote en el lugar santo. Ahí ministrando en el altar del perfume. Y ahí podemos apreciarlo, ¿va? Bendito sea su nombre. Dios les bendiga. Y espero que les haya gustado esta información, este estudio. Bendiciones. Amén.